Bueno, pues recuperamos de nuevo este tiempo que compartimos en la alegría del amor y que dedicamos al testimonio, y hoy contamos con la presencia de una joven que muchos conocerán a través de internet, a través de Arguments también. Vamos a hablar con Marta Páramo, a la que damos la bienvenida. Marta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Marta estuvo ya en Toledo con motivo de la segunda fiesta por la mujer y por la vida, donde contó su testimonio, porque bueno, pues para presentarte así a grandes rasgos podemos decir que lo interesante de Marta Páramo es que es una adolescente normal que con 16 años se queda embarazada y de una manera muy valiente decide salir adelante con su embarazo. Ahora han pasado 5 años, tienes 21, Marta, y a mí me gustaría que profundizásemos un poquito más en esta historia, que nos hables de cómo, qué ocurre en ese momento, cómo con 16 años bueno, pues te armas de valor y cómo vives tú ese momento en el que te enteras de que estás embarazada. Tú eres una chica normal, ibas al instituto, sí. Tu familia, tu novio... Pues sí, o sea, yo tenía 16 años y llevaba desde los 15 saliendo con un chico y, vamos, era una chica muy normal, iba a un colegio católico y entonces, bueno, en el colegio me habían hablado, pues eso, de relaciones prematrimoniales, de aborto, de tal, y yo realmente no me quería acostar con mi novio, pero acabé acostándome con él. Y entonces, al principio, no quería darme cuenta que estaba embarazada. Estuve como 2 meses sin hacerme test de embarazo y además no me venía la regla y yo pensaba todo el rato, o sea, me levantaba por las mañanas y era como, no, esto no puede ser, no estoy embarazada, es el estrés o es en plan como, yo qué sé, irregularidades, tal. Sí. Y entonces ya a los 2 meses, sin que me viniera la regla, un día que me iba a una fiesta en casa de una amiga de cumpleaños, me cogió mi novio y me dijo, mira Marta, no vamos a ninguna parte hasta que tú no te hagas un test de embarazo, así que lo compras ahora mismo en una farmacia. Y en plan, que no, tal, que sí, que vas ahora mismo a comprar un test. Entonces fuimos a una farmacia, me compré el test, claro, yo muerta de miedo. Y entonces llegamos a la fiesta y me metí en el cuarto de baño de la fiesta directamente a los 2 segundos de llegar y me hice el test y salió positivo. Y entonces, claro, o sea, en el fondo lo tenía como dentro, o sea, llevaba 2 meses soñando que estaba embarazada, o sea, muchísimos días me despertaba y había soñado que estaba embarazada. Y además lo que más agobio me daba en esos sueños no era estar embarazada, sino que de repente mis padres, yo qué sé, descubriesen 1.000.000 de cosas que no sabían. O sea, ellos se pensaban que tenían una niña ideal de 16 años en casa y yo estaba viviendo otra vida completamente paralela. Entonces, claro, no sé, estaba muerta de miedo. Pero claro, en el momento en el que veo el test fue como, vale, ¿ahora qué? O sea, como si se parase de repente el mundo y de repente todo lo que llevaba por dentro durante 2 meses saliese. Fue como, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con todo esto? Entonces, o sea, estaba como llena de miedo, pero además como angustiada en el sentido de no sé qué hacer. O sea, no sabía si echarme a llorar, si ponerme a gritar, o sea, no sabía en qué sentido me tenía que afectar aquello. Pero entiendo que al primero que viste fue a tu novio. Claro, salí del cuarto de baño y estaba Gonzalo en la fila del baño, en plan así, mirando a ver si salía. Le hice que sí con la cabeza. Y nos fuimos a la terraza de la casa de mi amiga y entonces me quedé ahí sentada, yo estaba en shock, o sea, no decía nada. Y me decía, Gonzalo, ¿estás bien? Y yo, sí. Y entonces empezaron a llegar mis amigas, ay Marta, tal, que no te había visto, vamos a bailar, vamos a tomarnos una copa. Y yo, no, luego voy. Y ya me cogió Gonzalo y me dijo, vámonos de aquí, no hacemos nada aquí. Salimos y nada más salir de la casa me puse a llorar, pues como una magdalena, y Gonzalo cogió y me dio un abrazo. O sea, yo lo he pensado después que seguramente en ese momento estaba cagado. O sea, estaba igual que yo, o yo qué sé, no sé qué sentaría, seguramente estaba peor, porque además yo llevaba 2 meses llevándolo por dentro, no sé cómo lo llevaría él, pero de repente me dio un abrazo y me dijo, no te preocupes, todo va a salir bien, Marta, con una seguridad que, o sea, a mí me transmitió una seguridad que él no tenía, o sea, porque yo estoy segura de que él no estaba así, pero para mí fue clave, o sea, no sé, me dejó en casa después de la fiesta y esa noche, sobre toda la noche, pues dándole vueltas y pensando que, o sea, sobre todo pensando en la mañana del día siguiente, en la mañana me levanto y ¿qué? Eso ¿Qué te iba hago? a decir, porque bueno, una vez ya se lo has dicho a él, al novio, al papá, luego te quedan tus padres y según has contado, ellos pensaban que tenían una niña perfecta, vamos a decir entre muchas comillas, ¿eh? Sí, o sea, no sé si niña perfecta, pero vamos, que no desentonaba, ¿sabes? O sea, iba al colegio, sacaba buenas notas, tenía sus amigas, tenía su novio que, bueno, desde el principio me dijeron, Marta, eres muy joven, esto es jugar a papás y a mamás, esto es jugar a casita de muñecas, no tienes edad para tener un noviazgo, y yo, que me dejéis en paz, que yo estoy súper enamorada de Gonzalo. Y, claro, como les llegas en plan, pues mira, teníais razón.
Entonces estuve 2 semanas sin una semana sin decírselo y al lunes de la semana siguiente... ¿Tus padres, perdona, nunca sospecharon nada? Sobre todo las mamás, que sabes que son como más audaces. No, la verdad que no. Y entonces mi madre se iba, se lo dije primero a ella. Bueno, Gonzalo se lo dijo a su madre y su madre, yo qué sé, se lo tomó como con muchísima paz. O sea, es que, no sé, fue como... Bueno, pues la habéis cagado, pues ya está, no pasa nada, la habéis cagado. Y entonces cogió y, bueno, fui a mi madre un lunes, se iba a una reunión de colegio con mi profesora y entonces dije, mamá, tal, puedes esperar un momentito que te tengo que decir una cosa. Y me dice, sí, pero corre que me voy. Y yo, no, es un segundo, pero siéntate. Y entonces se sentó en la cama del cuarto y le dije, mamá, estoy embarazada. Y empezó a soltar tacos. Y además mi madre nunca decía tacos y empezó, joder, qué cabrón. Y entonces le dije, mamá, es cosa de 2. Y entonces se quedó así, en plan, gritando de todo y ya y tacos me eché a llorar. ti. Me eché a llorar y me cogió y me dio un abrazo, me empezó a acariciar la cabeza y como si tuviera 3 años, no te preocupes, Marta, todo va a salir bien, no te preocupes. Y en ese momento entró mi padre en el cuarto, que llegaba de trabajar, abrió la puerta, se quedó flipando y dijo, ¿qué pasa aquí? Y mi madre, pues que está embarazada. Yo ni miré, o sea, yo seguía así como llorando en el pecho de mi madre apoyada, no quería mirarle. Y cogió, cerró la puerta y se piró, no dijo nada. Y entonces al rato fui al salón de casa y estaba mi padre sentado en el sillón en plan así, pensando, y yo seguía llorando, le dije, lo siento papá, y me dijo, deja llorar, por estas cosas no se llora, se asumen y punto. Y yo no sabía qué decirle, me largué y estuve pues como una semana que con mi padre, o sea, bastante tiempo. Que con mi padre, es que claro, se les había roto los esquemas, o sea, claro, completamente. Entonces, bueno, pues, lo que habían soñado para su niña, ¿verdad? Claro. Una niña con los estudios, es que parece que todos proyectamos, ¿verdad? Claro. Y es verdad que parece que si los estudios de la niña van bien, ya todo va a ir bien. Entonces, claro... Sí, es responsable, claro, sí. O sea, no había nada que desentonase y de repente esto, que es que no es una tontería, que dices, ¿y ahora qué hacemos? O sea, es que va a tener un hijo. Entonces... Con 16 años. Bueno, y una vez lo has contado al papá, importantísimo, a tu novio. Se lo cuentas a tu familia, a tus padres. ¿Y el resto? ¿Y el colegio, ese colegio católico al que tú ibas? Pues ese colegio católico, la verdad es que yo me moría de vergüenza. Sobre todo, además, no solamente el colegio, el barrio, en plan, toda la gente de ese colegio vivía, más o menos la mayoría, en el mismo barrio, tal. O sea, aquello es como una especie Todos os de conocéis. Burbujilla, sí. Entonces, claro, de hecho, la gente, o sea, antes de que yo se lo dijese a mis amigas y a mis amigos, ya estaba en plan, alguien lo había sabido, y entonces a mí me llegó alguna persona en plan, oye Marta, me han dicho que estás embarazada, y yo no se lo había contado a nadie, entonces yo decía, son rumores, en plan, es que no voy a decírselo ahora de repente a esta chica, o sea, yo no sabía cómo reaccionar cuando de repente me llegaba alguien en plan, Marta, me han dicho que estás embarazada, y entonces ya me fui a hablar con la directora del colegio un día, mis padres habían hablado con ella en plan tal, y entonces llegué a su despacho, la profesora de religión de mi clase era la directora del colegio. Entonces era toda la que me había hablado de relaciones prematrimoniales, de aborto, de no sé qué. Era mi profesora de religión del colegio católico y yo le llegaba con 16 años diciendo que estaba embarazada. Y al principio, o sea, me decía en plan... ¿Y tú llegabas con miedo? Muerta de miedo. O sea, sobre todo eso, bueno, no la miraba. Yo creo, es que no era capaz de... O sea, yo no sé cómo... O sea, ahora miro para atrás y digo, ¿cómo me enfrentaba a esos momentos? O sea, no entiendo de dónde... Era como, bueno, pues hay que hacerlo y ya está. Y allí me planté delante de la directora diciéndole eso y me dijo que, bueno, al principio es que no entiendo, tú dónde estabas durante las clases, qué es lo que ha pasado, o sea, no te enteras de nada. Y luego, después de ese primer momento, o sea, fue poco a poco diciéndose a las profesoras, tal, no sé qué, y bueno, no es que no sintieran rechazo, sino que se volcaron conmigo, en el sentido de, al principio seguí yendo a clase, pero cuando ya llegó un punto en el que Marta tenía una tripa, pues que no le valía la falda del uniforme y qué tal, dejé de ir a clase, y sobre todo es que más me dormía en todas las clases porque me moría de sueño. Sí, suele pasar. Entonces, claro, ya aquello era un poco inviable. Y las personas venían a casa a explicarme, a hacerme visitas. Estuve una semana de reposo porque estuve sangrando y tal, y venía la profesora de historia, me regaló un libro que me encantó, venían a verme que necesitas ayuda, y las niñas, en cuanto se enteraron, o sea, me llamaban a casa, venían a explicarme matemáticas al colegio. O sea, fue como de repente sentir un apoyo. O sea, es que en ningún momento fue la sensación de me han dejado de lado, sino al revés. En el momento en el que lo contaba, lo que recibía era apoyo. Entonces, era increíble. Tú cuentas que te sorprendió sobre todo mucho el trato, ¿no? Y el apoyo que recibiste por parte del colegio. Qué importante para una niña, no vamos a quitar una niña de 16 años. Pero Marta,
¿recibiste o pudiste vivir también en primera persona la otra cara de la moneda? Es decir, personas que, no que te rechazasen, pero que sí que te dijesen, mira Marta, estás loca. Pues hay otras soluciones, entre comillas, más rápidas, más fáciles, tienes 16 años... Pues así, o sea, de mis amigas cercanas, bueno, me dijeron que era imbécil y que cómo podía haber sido tan idiota, pero que estaban emocionadas con que fuera a ser madre. Pero, o sea, estaba, ay, pues qué bien, pues vamos a ser como sus tías. Es verdad que, o sea, dentro del colegio y en mi ambiente no. Luego, después, en la universidad, por ejemplo, durante el primer año, sí que algún profesor en plan como me decía, esta niña qué rara, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene una hija? Es tonta la pobre. Y luego es verdad que estando embarazada hubo un día que fue el cumpleaños de mi hermano mayor y entonces había como una fiesta y tal, no sé qué, y yo fui, pero es que ya era junio y yo me había quedado embarazada en enero. O sea, entonces, que ya llevabas un volumen... Sí, pero llevaba una camiseta así como muy suelta y además como estaba delgadita, pues tampoco, o sea, si tú no lo decías, podía pasar desapercibido en la noche. Y entonces yo estaba hablando con un amigo de mi hermano, Gonzalo estaba por ahí también, que se había venido. Y entonces de repente llegó mi hermana, me puso el brazo así por el hombro y dice, ¿qué te parece? Que es mi hermana, que voy a ser tío. Y el chaval se queda así y me dice, ¿qué? Y dice, sí que está embarazada. Y dice, pero ¿cómo puedes tener un niño a los 16 años? Es que, bueno, cada uno es cada uno y toma sus decisiones, pero me parece una locura. Es que no, en plan como que al chaval le pareció que de verdad... Y yo, bueno, yo no quería tener un hijo, pero es que lo he tenido, o sea, ya está, me he quedado embarazada. Entonces, no lo entendía, o sea, no cabía en sus esquemas, ¿qué tal? Y yo creo que esa es, o sea, en plan con gente como más alejada, porque de mi entorno cercano, la gente que me quería, en ningún momento me dijo, eres tonta, porque has llegado a esta situación, pero aquí estamos. Pero ánimo, adelante, ¿no? Sí. ¿Y es una locura, Marta, tener un hijo con 16 años? Es una locura. Yo creo que la locura es acostarse con tu novia a los 16 años, eso sí que es una locura. Pero porque, claro, las consecuencias pueden ser un hijo y no es malo, pero es que te desborda, o sea, te desborda. Y yo, claramente, al principio era como que yo voy a ser madre, o sea, yo miraba a mi madre y todavía la miro y digo en plan, o sea, nunca voy a llegar a ser como ella. Pero claro, o sea, es una locura, es lo que había. Me quedé embarazada y tiré para adelante y de repente miro ahora y digo, pues podía. Y cada día digo en plan, ¿cómo puedo ser yo madre de Lucía? Y puedo, o sea, simplemente mi madre me tranquiliza un montón, me dice, Marta, ser madre de Lucía es quererla. Y ya está, tú quiérela como te quiero yo a ti, todo lo que puedas. Y ya está. Bueno, Lucía nació en octubre y ¿qué tal fue todo? Pues, ¿qué ocurrió en ese primer momento? Cuando te ponen al bebé encima. Mira, fue, o sea, después de un verano que además, aquel verano fue yo creo que lo más terrible, porque fue el momento como más... Claro, verano significa que la gente se larga fuera, la gente de 16 años sale, disfruta, tal, no sé qué, y yo sola, ya a un mes de dar a luz, bueno, en septiembre ya me quedaba nada, había empezado el colegio y yo estaba sola en mi casa en plan, Dios, o sea, yo creo que fue cuando más miedo pasé. Y la noche antes de ir al hospital, o sea, con las contracciones y tal, era como, o sea, no sé, yo quería ya que se acabara todo, estaba muerta, o sea, no sé, ya estaba agotada, tenía miedo, no, ya no me aguantaba ni a mí misma. Y el momento en el que me pusieron a Lucía encima, o sea, fue como, yo qué sé, lo más bonito de mi vida, pero porque, no sé, para empezar sentí una paz que no había sentido nunca. Y Lucía llorando y la pusieron encima de mí y se cayó. Y yo creo que, o sea, eso es que a lo mejor puede parecer un tópico, pero es que sentí de verdad que yo, vamos, que es que ella me necesitaba a mí, yo la necesitaba a ella y que me quería. O sea, ¿cómo te puede querer un niño recién nacido? Pues sí, o sea, sentir su cuerpo encima del mío yo creo que fue la sensación más bonita de mi vida. Bueno, Lucía nace en octubre y, hombre, obviamente te cambia la vida. Sí. O sea, un hijo te cambia la vida, sí o sí, ¿no? Pero tú luego te has recuperado, quiero decir que enseguida te incorporaste a tus estudios, ahora eres estudiante en la universidad, o sea, como una joven normal, ¿no? Sí. Pero bueno, en esos primeros momentos, con 16 años, ¿cómo lo vive una? Claro, o sea, yo, a ver, sobre todo al principio, pues pensé, o sea, sí que veía a mis amigas, los primeros meses ellas estaban en segundo bachillerato en el colegio y yo estaba cambiando pañales en mi casa. Entonces, claro, yo cambié el pañal a Lucía y había muchos momentos en los que decía, es que no quiero estar aquí. Y luego, de repente, o sea, como que me di cuenta, bueno, sobre todo cuando fui, como, a ver, es que parece que un niño va a ser un recién nacido al que cambias pañales y le das de mamar durante toda tu vida. Entonces, claro, en ese momento yo decía en plan, y ya está, ¿sabes? O sea, a mí me encantaba estar con Lucía, pero de repente la cabeza se me iba, yo qué sé, y entonces, o sea, como que fui adaptando mi vida de niña de 16 años a mi hija y en el fondo iba al colegio y luego volví a casa y entonces estar en el colegio me encantaba y estar con mis amigas, pero estar con Lucía, o sea, yo cuando estoy con Lucía
tengo la sensación de estar donde tengo que estar, ¿sabes? O sea, y muchas veces estoy en la universidad y digo, jo, vale, me encanta mi carrera y tal, no sé qué, pero me encanta estar con mi hija. Pero me gusta estar con ella. Sí, pero de todas formas sí que es verdad que, o sea, ha ido pasando el tiempo y he ido, no sé, como gestionándolo perfectamente. Yo supongo que cualquier situación como que se mete en tu vida y de repente la sabes gestionar. O sea, cuando te la dicen desde fuera, en plan, me lo han dicho un montón de veces, yo nunca podría hacer eso yo. Si te pasase podrías. Es que podrías, porque se puede. O sea, y no solamente yo, porque es verdad que yo muchas veces lo pienso y digo, vale, Marta, tú porque tienes un montón de ayuda. Pero eso luego eso te iba a preguntar, ¿no? Porque tu familia, ¿qué pasó con tus padres, con tu padre, cuando nació Lucía? Pues mi padre, bueno, para empezar, ¿Eran abuelos ya? No. O sea, yo soy la... Bueno, hay un chico más mayor que tiene un año más y yo soy la siguiente. Todos los demás eran más pequeños. Y bueno, mi padre era la persona más estricta y rigurosa y ahora todo el mundo lo dice, es que se ha convertido en un abuelo. O sea, es que es abuelo, entonces se le cae la baba desde el principio. O sea, tú le veías llegar en plan de trabajar y es que iba a los brazos de Lucía en plan, ¡ay, mi niña, no sé qué tal! Y así, o sea, se le caía la baba. Y conmigo es verdad que, bueno, para empezar yo creo que como que con mis padres había una incoherencia de vida muy grande. Y Lucía es como que rompió con eso muchísimo, pero porque para empezar yo empecé a necesitar a mi madre más que nunca y a darme cuenta sobre todo de cuánto había hecho por mí y cuánto me quería. Y lo noto todos los días. Y luego en casa como que todo el mundo se volcó, pues eso, mis hermanos se les cae la baba con Lucía, tíos emocionados, y mi madre igual. Y de hecho, si algún día tengo mamá, ¿te puedes quedar tú con Lucía? Sí. Y una tarde de la semana tengo que estudiar, pues mamá, Lucía, ¿te importa quedar tú los martes? Sí, tal. O sea que... Bueno, ¿y ahora estás estudiando? Filosofía. ¿Curso? Tercero, empecé Historia del Arte y luego me cambié a Filosofía. La niña ya tiene 5 años. Bueno, 4 y medio. Pero ya va al cole. Sí. Ahora ya la llevas al cole y todo. Y en este tiempo en el que has podido disfrutar, yo creo que de unos años preciosos, y lo digo por experiencia, unas edades pues maravillosas, ¿no? Que congelarías, ¿verdad? Sí. porque son muy bonitas. ¿Tú qué les dirías a las personas que nos estén viendo y que conozcan o que ellas mismas pues estén planteando una solución fácil, rápida, sobre todo a las personas jovencitas que como tú pues estén embarazadas con 16, 17 años o incluso con más, pero que estén estudiando y que piensen que el proyecto de su vida es acabar su carrera, poder tener una pareja estable, casarse y luego ya vendrán los niños? ¿Qué les dirías a todas esas personas a las que les ha podido sorprender un embarazo como te pasó a ti? Pues les diría que, bueno, que sé lo que es el miedo que se pasa cuando te parece que se te ha acabado la vida y que ya de ahí no sales, porque yo recuerdo ese verano como de aquí no salgo, o sea, y todo era negro. Y gracias, bueno, sobre todo gracias al apoyo, o sea, a gente que me apoyaba, y ver que detrás de eso no solamente que haya luz, es que, o sea, que un hijo es un tesoro y que luego me he encontrado con mucha gente que después de decidir no abortar y seguir adelante, dice, mi hijo me ha salvado la vida, o sea, y de verdad me ha salvado la vida. Y que yo ahora veo a Lucía y es que para mí es que se me cae la baba, o sea, es que es un milagro Lucía en mi vida. Y entonces yo la veo y es como, Dios, y pensar que hay chicas que pues por estar solas o por falta de apoyo, por tal, van a abortar o porque se piensan que se les ha acabado la vida. Entonces como, no, por favor, sigue adelante, porque es que de verdad que es que no sabes, o sea, que es que la vida de tu hijo vale 100% la pena, pero 100%, y no se te ha acabado la vida, es que, o sea se ha enriquecido. Es eso, entonces... Bueno, con tu testimonio, poderoso testimonio, a través de las redes sociales llegas a Arguments y ahora mismo colaboras dentro de Arguments en un apartado como muy específico, ¿no, Marta? Sí, bueno, yo me puse en contacto con Arguments, bueno, se pusieron en contacto conmigo a raíz de un vídeo que me grabaron hace como 3 años o 2 años y que lo subtitularon a inglés y tal para las redes. Y entonces yo no tenía ni idea de quiénes eran y me dijeron, bueno, tal, ¿te parece si vamos a ir a Madrid porque quiero estar en Pamplona? Vamos a ir a Madrid a una manifestación, nos vemos, tomamos un café. Y entonces me tomé un café con ellos, que son un grupo de jóvenes que se dedican básicamente en una web es una web para recursos para la catequesis online, gratis y de calidad, porque muchas veces lo que nos falta aquí es como que las cosas sean bonitas y de calidad y tal. Entonces me encantó lo que hacían y me dijeron, pues mira, tenemos una parte que es catequesis a través del arte, y yo estaba estudiando historia del arte ahí. Entonces, si te gusta, puedes colaborar, o sea, esto simplemente tú cuando quieras escribes, cuando tal, y entonces escribí un par de entradas para Semana Santa, me encantó,
Y luego, desde hace poco, pues estoy con la parte de cultura de la vida, que es todo, pues eso, entrevistas, artículos, cualquier cosa, publicar que tenga que ver con este tema y con, pues eso, con cualquier cosa relacionada con la cultura de la vida. Estupendo. Bueno, Marta, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ofrecernos tu testimonio. Un beso enorme a Lucía, por supuestísimo, a esa princesa, y feliz Pascua. Gracias, igualmente. Y a ustedes, gracias por su compañía, gracias por estar aquí una semana más. Feliz Pascua a todos y volvemos el lunes que viene. Adiós.